Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es Nochebuena y contra todo pronóstico estoy aquí con un nuevo podcast de casi finales de año. Y lo primero de todo, desearos unas felices fiestas, que paséis una estupendísima noche en compañía de vuestros seres queridos y que hagáis de estas Navidades algo mágico y único. Os mando desde aquí un beso enorme y un abrazo muy fuerte a todas y a todos los que este año habéis decidido acompañarme y que espero veros el año que viene en los podcasts, en los vídeos, con vuestros comentarios, con vuestras anécdotas y todo lo que queráis compartir conmigo, que ya sabéis que yo muy agradecida de que lo queráis hacer así y muy feliz de que queráis compartir conmigo el año que viene, ¿vale? Y bueno, pues estoy por aquí porque he recibido una petición muy especial de mi amiga Patri, porque ella escuchó un podcast anterior en el que yo os comentaba cómo iba a recuperar una Navidad anterior, ¿vale? El recuerdo de una Navidad anterior. Y bueno, pues Patri en este caso se sorprendió porque recordaba muchísimo detalle de esas Navidades pasadas, ¿vale? En las que yo era bastante pequeña, la verdad, pero sí que es verdad que lo tengo en el recuerdo. Tal vez esto venga propiciado porque no solamente fue un año, no solamente fueron dos, sino que fueron muchos años hasta que mis abuelos faltaron, ¿vale? Que nos reuníamos todos en su casa. Comentándolo con ella, pues me decía que ella tenía el recuerdo de que, o la sensación de que había sido muy feliz, pero que no recordaba tantísimo detalle como yo exponía en mi podcast anterior. Y le dije, pues tranquila, creo que te puedo ayudar porque creo que hay una solución para esto. Y le dije que, bueno, pues que en Nochebuena que tendría el podcast con esa pequeña solución que yo encuentro a esto. No sé si la dará resultado o no, espero que sí. Pero si alguno de vosotros o alguna de vosotras está en el mismo caso que Patrick, que no recuerda ese detalle, pues yo creo que podemos hacerlo de la siguiente forma. Bien, si tenéis la suerte de contar todavía con vuestros abuelos y vuestras abuelas y les podéis preguntar por Navidades que habéis pasado juntos, las personas mayores, no sé por qué será, pero tienen una visión de todos los eventos que hacen con sus hijos y con sus nietos muy especiales. Además los recuerdan con especial cariño, con lo cual el detalle que nos pueden dar de todos esos eventos en los que ellos han participado pueden ser maravillosos. Entonces, si están con vosotros todavía o si tenéis la oportunidad de preguntarles, hacerlo, porque no os vais a arrepentir. Eso sí, van a ser varias horas de conversación, también os lo digo, pero va a ser muy enriquecedora porque os van a dar un detalle asombroso de todo lo que ha pasado en esos eventos. Si no tenéis la suerte de contar con los más mayores ya, ¿vale? Porque ya no estén con nosotros, podéis hacer lo mismo con las personas que intervinieron en esos eventos. No tienen por qué ser más mayores, ¿de acuerdo? O sea, personas que intervinieron en esos eventos en los que estabais todos juntos. Sí que es cierto que los más mayores, al ser más mayores, pues van a recordar mejor que los niños pues las cosas que pasaron durante esos eventos en los que estabais todos juntos. Y yo os recomiendo que lo hagáis primero de forma individual, es decir, que a cada uno de los componentes de esos eventos le preguntéis solo a ellos y que os cuenten qué es lo que recuerdan. A medida que os van contando cosas, vuestra memoria se activa y vais a recordar muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que os cuenten esas personas. Y va a hacer la memoria un clic y de repente os vais a acordar de un detalle que no recordabais. Esto es mágico, totalmente mágico, ¿vale? Porque sí que es verdad que poniéndolo en común con otra persona, pues te aporta detalles que tú no has tenido en cuenta o que directamente no recordabas en este momento, ¿no? Pero la cosa todavía se pone más interesante si una vez que tú tienes el recuerdo de cada una de esas personas, en estos días que nos reunimos todos,
se vuelve a sacar la conversación y todos comparten sus recuerdos. Esto ya es una explosión de luz y color. Quiero decir que a medida que cada uno va contando cómo recuerda aquellas navidades, otros van activando su memoria y van enriqueciendo el recuerdo de los otros. De tal forma que llega un momento en el que tienes muchísima información del mismo evento. Y esto lo podéis poner en práctica en cualquier evento o en cualquier cosa que queráis recordar con mucho detalle. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado en otros podcasts que no todos tenemos la misma estructura mental y no todos nos fijamos en lo mismo ni nos atrae lo mismo. Entonces, os pongo por ejemplo, habrá personas que se fijen más en el estado de ánimo de los comensales en cuanto a, oye, pues es que ese día tú tenías mucha cara de cansado o parecía que estabas triste por algo y efectivamente pues te dirán, pues mira, sí, es que pues en aquella época pues tenía muchísimo trabajo, había tenido algún disgustillo personal o estaba en medio de una separación y pues mi estado de ánimo no era el óptimo para celebrar un evento como era la Navidad, que estabais todos alegres y todos contentos y yo estaba muy cansado, por ejemplo, ¿vale? Hay gente también que se fija muchísimo en la decoración, es decir, cómo estaba la mesa decorada el día del evento. Pues mira, había un centro precioso con piñas y bolitas rojas, que las bolitas rojas eran de poliespan y las pintó el primo Juan de rojo en el garaje de su casa porque aquello se ponía todo pringoso. Pues a lo mejor tú has visto el centro, pero no el centro de mesa, pero no conocías el evento o la historia de que el primo Juan había pintado las bolitas rojas de poliespan en su garaje. Entonces se amplía la información porque hay gente que interviene en esa comida que tiene más información que tú al respecto de determinadas cosas. ¿Lo veis? Yo creo que es interesante, ¿verdad? También cuando estamos en los eventos hay una cosa que pasa en todas las familias, sobre todo si son mucha gente, pues que al final se acaban haciendo grupitos, porque hay una conversación, digamos, central, pero luego cada uno habla con la persona que tiene al lado y le pregunta, oye, ¿qué tal la familia? ¿Qué tal el año? ¿Cómo estás? Que parece que te veo un poquillo cansado, tal, o oye, me encanta el collar que llevas hoy. ¿Vale? Pues conversaciones de este tipo en las que no puedes participar porque a lo mejor estás en el otro lado de la mesa, ¿vale? Y cuando se pone en común, dice, sí, porque tú y yo estuvimos hablando de el coche que le vimos al vecino del quinto, que fíjate qué maravilla, porque era un Lamborghini de 2 puertas, tal. Bueno, un Lamborghini de 2 puertas, no sé, a lo mejor en vuestras casas pasa, en la mía no. Yo no tengo vecinos con Lamborghini, ¿no? Pero es por poner un ejemplo, sin más, ¿vale? Entonces, este tipo de conversaciones se suceden en la mesa. Si tú no has participado en ese tipo de conversaciones, pues no tienes el detalle, ¿vale? Entonces, pues todo es enriquecedor, ¿no? Porque te van contando de lo que se habló en esa mesa durante ese evento en el que estabais todos juntos. Luego también hay en casas, como por ejemplo en la mía, que las personas no terminan el evento donde empiezan. Es decir, en la comida, pues si yo quiero hablar con mi primo Juan, pues cojo y me levanto y voy hacia donde está mi primo Juan y me siento al lado de él pues para preguntarle, oye, ¿qué tal? Que me han dicho que estabas pachucho, ¿cómo te encuentras? Tal y cual, por ejemplo, ¿no? Y pues al final vamos rotando, o sea, todos nos vamos moviendo por toda la mesa para hablar con el resto. Y cuando pones todo eso en común, pues fijaros la cantidad de información que tenemos, ¿vale? De todas las conversaciones que se han ido sucediendo en la mesa y en las que hemos participado o en las que no hemos participado, porque se han hablado de muchísimas cosas que a lo mejor nosotros no nos hemos enterado. ¿Sí? ¿Lo veis? Luego vienen las anécdotas, pues cosas que pasan durante la comida, pues una copa de vino que se derrama. Esto os voy a contar yo una anécdota que tuve una Nochebuena, y es que, bueno, pues éramos muchos, ya no era en casa de mis abuelos, y bueno, pues había costumbre de preparar las copas de cava antes de que llegaran las 12 uvas. Esto estoy hablando de una Nochevieja, ¿vale? Se ponían sobre una bandeja y, bueno, pues estaban en un mueble de un salón
se abrió el mueble del salón, se sacaron las copas y de buenas a primeras empezaron a estallar pues las copas una detrás de otra. Bueno, imaginaros qué susto, ¿no? Los más supersticiosos rápidamente dijeron, oye, pues esto no nos gusta nada, ¿qué está pasando?, ¿no? Y bueno, pues el resto, pues al final dijeron, no, bueno, vamos a ver, somos muchos, hace mucho calor aquí, las copas estaban en la vitrina, las hemos sacado, el cambio de temperatura ha podido propiciar el que el cristal se rompiera. Bueno, os puedo asegurar que ese día se rompieron más de 7 copas, con lo cual, pues los más supersticiosos estaban muertos de miedo. Muertos de miedo, que bueno, que esto al final lo recordamos pues con un poco de cachondeo, porque al final, o sea, no era normal, o sea, se te puede romper una copa, 2, pero 7 copas, y además es que las primeras que pusimos en la bandeja, pues se rompieron nada más sacarlas, que sí que podría ser un cambio de temperatura, pero ya cuando estaban todas preparadas en su bandeja y estábamos cenando, pues saltaron otras tantas más. Y era como, ¿pero qué está pasando hoy con las copas, no? Al final, ese año tomamos el cava en vasos de agua, ¿sabes? Los vasos normales que puedes tener tú en tu casa, porque no había copas suficientes para todo el mundo después de la masacre que hubo en cuanto a las copas, porque todas estallaban. ¿Por qué se estallaban? A ver, nosotros creemos a nivel general que fue pues eso, que éramos muchos, hacía muchísimo calor y que bueno, pues que en la vitrina del mueble pues estaban protegidas de ese calor. En el momento que hubo un cambio de temperatura pues empezaron a romper. Pero bueno, pues estas cosas que pasan. Quien le quiera sacar el punto de vista místico se lo puede sacar, que hubo quien lo hizo, ¿vale? Por eso os digo que no todos vemos las mismas escenas con la misma óptica, precisamente por nuestra estructura mental, que no es igual la de uno que las de otro, ni las vivencias, ni en lo que creemos, ¿vale? Porque sí que había muchas personas de las que estaban allí que pues tienen mucho respeto por las meigas y pues decían, jolín, pues es que parece que hay meigas, ¿no? Meigas, magas, brujas, como queráis llamarlo, y parece que estaban dando como algún tipo de señal de que aquello no les estaba gustando. Y esa era la interpretación que dieron algunas de las personas que estaban en esa cena. Los más pragmáticos decían, venga, no digáis bobadas, que esto es simplemente que somos muchos, hace mucho calor, y el cambio de temperatura de la vitrina a la bandeja, pues lo que ha propiciado es que el cristal pues estalle, no pasa nada. Pero fijaros el punto de vista tan diferente, en un hecho que es el mismo para todo el mundo, y es que las copas de cristal empezaron a estallarse, ¿vale? Pero cada uno pues con sus supersticiones, su forma de ver la vida, sus creencias, cada uno sacó la interpretación de aquello que pasó. Entonces, por eso os digo que es muy enriquecedor cuando vemos estas cosas, o ponemos en común estas cosas, porque no todo el mundo tiene el mismo punto de vista. Y en esta anécdota que os cuento de las copas, pues cada uno sacó su propia interpretación. Y hubo gente que estaba pues toda la noche asustada porque se habían estallado las copas. ¿Lo veis? Pues lo mismo pasa con acontecimientos que ocurran durante estos eventos, que como no todo el mundo tiene la misma perspectiva de lo que está viendo, pues al poner en común esas historias en las que habéis estado todos juntos, pues el detalle de cada una de las personas puede ser muy diferente. Muy, muy diferente, pero cada detalle te da una pincelada de eso que quieres recordar. Es más, tú lo recuerdas, tienes el recuerdo ahí, lo que pasa es que está dormido. Y cuando alguien empieza a contarte qué es lo que vivió o cómo lo vivió, tu propio recuerdo se despierta y puedes obtener muchísimo, muchísimo detalle. Así que nada, yo os recomiendo que todas aquellas y todos aquellos que creáis que no tenéis el detalle suficiente de determinados eventos en los que fuisteis muy felices y tenéis la sensación de que habéis sido muy felices en esos eventos, preguntar a las personas que estuvieron con vosotros.
Primero, de forma individual, para completar vuestra propia memoria, y luego que se ponga esa historia en común. Porque al ponerla en común, aparte del recuerdo propio que tiene cada una de las personas, van a salir cosas que a lo mejor no somos conscientes que pasaron, pero que otras personas nos lo están contando. Y al ponerla en común, salen muchísimas, muchísimas cosas más. Y si esto, después de haber escuchado a todo el mundo, lo escribís y lo documentáis, es un recuerdo que tendréis para toda la vida. Un recuerdo precioso, con un montón de anécdotas y un montón de visiones distintas del mismo hecho, que al final yo creo que puede ser muy mágico y puede ser muy especial. Así que nada, dicho todo esto, espero que os haya gustado el podcast de hoy, que se sale un poquito de lo normal, porque bueno, pues al final son formas de recordar o formas de avivar los pequeños detalles que no recordamos en un primer momento, porque al final puede ser que fuéramos muy, muy pequeños y que no tengamos el recuerdo tan vivo como otras personas que son más mayores. Por eso os invito a que hagáis este ejercicio con las personas que compartieron con vosotros estos momentos especiales, porque no os vais a arrepentir. Vais a tener una pedazo de historia para documentar en vuestro diario de Navidad o en vuestra documentación de fin de año o como lo llaméis. Yo creo que es muy interesante y si además de estos eventos tenéis alguna foto, va a ser la leche. Eso sí, yo os recomiendo, igual que os recomendaba en el podcast anterior, que no utilicéis originales, porque esas fotos tienen muchos años, escanearlas y pasarles algún filtrito por el Lightroom o otra herramienta de fotografía y las imprimís y las ponéis, porque bueno, pues al ser fotos antiguas probablemente pues, no tengan la misma calidad que las fotos actuales, entonces podéis hacer eso, las escaneáis y luego las pasáis por el Lightroom para dar pues, algunos retoquitos o para incluso restaurar esas fotos. Y ya os digo que el resultado puede ser estupendísimo, estupendísimo. Yo de hecho creo que tengo alguno hecho así, de hace muchos años, pero bueno. Este año yo creo que voy a recuperar algunas navidades pasadas, no sé si tendré fotos, porque, insisto, creo que están en casa de mi madre, porque yo las busqué entre mis fotografías y yo no las tengo, entonces seguramente tenga mi madre alguna y si puedo recuperar alguna, la escanearé y haré esto que os he dicho, recuperar unas navidades pasadas. Aquí lo que prima en este podcast es el recuerdo conjunto de todo el mundo que participó en esos eventos para poder escribir la historia con tanto detalle como queráis. Porque al final yo creo que puede ser un bonito o un precioso recuerdo, un tesorito, que digo yo, y que os va a gustar tener a medida que pasen los años. Así que nada, esto es todo por mi parte. Espero que paséis una estupendísima noche en compañía de vuestros seres queridos y que tengáis unas felices fiestas. Y nada, yo me pasaré pues a principios de año para desearos un estupendísimo año nuevo. Así que nada, importante salir del 2025 con el pie derecho, ¿vale? Para entrar en el 2026 con el pie derecho y con todo un año por delante para proponerse nuevas cosas y nuevos retos. Un beso muy grande, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo o nos oímos en el siguiente podcast. Un beso enorme. Hasta pronto. Chao.